Hola, queridos hermanos. Continuamos con estas charlas en la milicia del Sagrado Corazón. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahora me gustaría, igualmente vamos a seguir con el tema, nos faltó el tema de las virtudes, pero estamos haciendo como un paréntesis. Me gustaría el tema de la oración y después vamos a hacer un paréntesis también, es decir, porque viene la fiesta de Santa Margarita y queremos hablar sobre el Sagrado Corazón. Entonces, pero quiero hacer hincapié en el tema de la oración, porque es muy importante. Alguna vez hay una cierta, por decir, iba a decir ignorancia, pero una deficiencia también de la parte de nosotros como pastores en la educación a los fieles. Entonces, posiblemente me lleve más de 2 clases, pero bueno, quería compartir esto, ¿no? Definición de la oración. Es la oración una elevación y aplicación de nuestra mente y corazón a Dios para cumplir nuestros deberes, exponerle nuestras necesidades y hacernos mejores para su gloria. Es decir, ahora como dice el autor, esta definición nos parece aplicable a los estados de oración tan diferentes unos de otros y que lo mismo conviene a las maneras inferiores que a los grados más altos de la contemplación. Entonces es una definición, ¿no? Puede haber otras definiciones. Dice, es una elevación y aplicación de nuestra mente y corazón, las dos voluntades, las dos facultades, a Dios. Para cumplir nuestros deberes, fíjense, ¿no? La implicancia que tiene la oración, es ponerle nuestras necesidades y hacernos mejores para su gloria. Está completo, ¿no? Hay en efecto gran variedad en la manera de practicar este santo ejercicio. Y una de las cuestiones más complicadas de la espiritualidad es la clasificación de los estados de la oración. Entonces acá tenemos, es decir, algo que le puede ayudar, porque cómo va, esto es muy importante, cómo va cambiando la oración. Dice el padre Rodríguez, declara que es doctrina común de los santos, que a cada una de las vías, ¿no?, que es purgativa, iluminativa y unitiva, corresponde una manera especial de oración. Y esto lo van a tratar mucho, por ejemplo, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila. Y después todos los compendios de oración ascética y mística lo van a traer. La Regula Gran, ¿no?, también San Francisco de Sales. En la vía purgativa, que es la vía donde uno empieza, ¿no?, a luchar ya contra el pecado mortal, empieza a ir a misa, empieza a hacer oración, vía de pelea y trabajos, en la que el alma está todavía casi enteramente metida en las cosas de la tierra, preocupada por completo por sus intereses temporales y expuestas a graves peligros de pecar. Y por otra parte, aún novicia en las cosas espirituales. Solo a fuerza de reflexiones y de consideraciones puede desasir su corazón, levantarlo hacia Dios y sacar de su voluntad enérgicas y santas resoluciones. Conviénele, por tanto, la meditación, la oración discursiva. Y esto es muy importante, ¿por qué? Padre, si quiero, no sé, quiero hacer una oración de contemplación, voy al Santísimo y ya quiero hacer una oración de contemplación, de silencio, no puedo. Estoy recién saliendo, estoy en un proceso de conversión, estoy luchando contra el pecado mortal. No puedo tener una oración de contemplación. Únicamente que es una persona que ya ha tenido un fuerte crecimiento muy rápido, pero en la mayoría no. Todavía estoy gateando, no puedo correr. En la vía iluminativa, en la que según la doctrina de los teólogos no tiene ya las pasiones tanta fuerza, en la que es mucho más vivo el deseo de adelantar en la virtud, en la que el amor de Dios hace sentir al alma sus primeros ardores, si no es que en la otra vía no hay ardores, claro, pero ya empieza acá a funcionar un cierto orden, ¿no?, en el hombre. Ya no hay pecados mortales, ya casi no hay pecado tampoco veniales deliberados. Las pasiones están más, se dan cuenta que ya empieza a haber un orden.
las consideraciones harán un papel más insignificante, siendo el corazón la parte principal. Entonces aparecerá la oración de los vivos deseos, de las súplicas ardorosas, de los propósitos llenos de fervor. Será la oración afectiva, que sí acá ya es una oración, y esto lo recarga mucho San Juan de la Cruz, una oración más de quietud, más de oración, más del corazón. Por eso se llama afectiva, como una transición a la oración de contemplación, ¿sí? En fin, en la oración unitiva, el principal cuidado del alma, dice San Tomás, tiende menos a creer en amor de Dios que a unirse con Él y a gozar de Él. Por otra parte, habiendo estas almas recibido vivas luces, sienten mucho las grandezas y bondades de Dios, por la cual los razonamientos para persuadirla de sus obligaciones para con Él no podrían menos de serles gravosos. Le tienen un amor tranquilo pero intenso, que les infunde el mismo espíritu divino, y gustan profunda y viva satisfacción en este amor. La manera de oración de las almas perfectas será pues menos violenta, más sencilla y a la vez sosegada. Es la oración contemplativa ordinaria. Entonces, por eso, ahora me viene a la mente, ¿no? Pues una persona, ¿no?, que tenga, vamos a decir, revelaciones en la vida purgativa, que está luchando contra el pecado, hay que tener mucho cuidado, porque a veces puede ser el engaño del demonio o de uno mismo, ¿no? Entonces, no hay que procurar o no hay que ocuparse, ¿no?, de las revelaciones, ¿no?, o que Dios me está hablando. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener un proceso primero de conversión fuerte, dejar el pecado mortal, dejar los pecados veniales liberados, y ya si Dios me quiere hablar en alguna revelación, si no, no hay que buscarlo, porque el demonio también se agarra de ahí. Mas entre las almas perfectas las hay a quien otorga a Dios gracias admirables, que supone una verdadera derogación de las leyes comunes de la naturaleza. Son verdaderos milagros, como los arrobamientos, los éxtasis que suspenden el ejercicio de las facultades sensitivas, u obra Dios en ellas fenómenos puramente espirituales, sin intermedio de los sentidos exteriores, ni siquiera de la imaginación, poniéndolas así en el estado de los ángeles o de las almas separadas. Tales son las visiones intelectuales. He ahí lo que constituye la contemplación extraordinaria, que esta no es necesaria para la santificación, para ser santo. Santa Teresita no la tuvo. Y por eso hay que saber distinguir contemplación ordinaria o la contemplativa ordinaria, que es a la que sí deberíamos procurar todos, y otra es la contemplación extraordinaria, ¿sí? Las dos la da Dios, ¿no? Porque la primera es infusa, pero la otra, ¿sí?, es solamente a la que Dios quiere, ¿sí? También la otra, ¿no? Pero esta es extraordinaria, ¿no? Para llegar a esto, es decir, es un regalo, ¿sí? Necesidad de la oración. La necesidad de la oración se funda en la necesidad de la gracia actual. Es una verdad de fe que sin esa gracia, la gracia actual, que ya lo dijimos en otro video, para que lo chequen, somos radicalmente impotentes para salvarnos y con mucha mayor razón para alcanzar la perfección. Con nuestra propia fuerza, no por muy bien que usáramos de nuestra libertad, nunca podremos ni disponernos positivamente para la conversión, ni tampoco perseverar por un tiempo notable, ni menos hasta la muerte. Por eso necesitamos la gracia, no solamente con la razón. Sin mí, dice Jesús a sus discípulos, no podéis hacer nada. Ni siquiera concebir un buen pensamiento, añade San Pablo, pues Dios es el que obra en nosotros el querer y el ejecutar. Así pues, descontada la gracia primera, la gracia actual, que se nos concede gratuitamente antes de que oremos, puesto que es el principio mismo de la oración, es verdad constante ser la oración el medio normal, eficaz y universal por el que ha dispuesto Dios que alcancemos todas las gracias actuales.
Esta es la razón de que nuestro Señor vuelve tantas veces sobre la necesidad de la oración para conseguir la gracia. Pedid, dice, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. Mateo 7, 7, 8. Como si dijera, añaden casi todos los comentaristas, si no pedís, no recibiréis. Si no buscáis, no hallaréis. Por eso la oración es tan importante. Porque necesitamos la gracia. Pues si no hay oración, no hay gracia. Dios no nos da la gracia así porque sí. Hay que pedirla, hay que ganarla. Esta necesidad de la oración la hace resaltar especialmente cuando es menester vencer las tentaciones. Vigilad y orad para no caer en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es flaca. Mateo 26, 41. Santo Tomás dice que la confianza que no esté fundada en la oración es presunción, fíjense. Es presunción. Yo tengo y no hago oración. Como que yo me creo que yo lo puedo todo. Es presunción y ese va a caer. Porque Dios, que no nos debe la gracia de justicia, no se ha obligado a dárnosla, sino en cuanto dependiente de la oración. Cierto que sabe las necesidades espirituales nuestras sin menester de que se las expongamos, Él lo sabe, mas quiere que nuestras oraciones sean la llave que abra la puerta de su misericordia, para que entendamos ser enteramente suyo los bienes que nos concede. Así lo entendió siempre la tradición. El Concilio de Trento, haciendo suya la doctrina de San Agustín, nos dice que Dios no nos manda cosa alguna que sea imposible, porque nos manda hacer lo que podamos y pedir lo que no podamos hacer con su gracia, y con su gracia nos ayuda a pedirlo. Supone pues claramente haber cosas que son imposibles sin la oración, y esa es la conclusión que deduce el Catecismo Romano. La oración nos fue dada como el instrumento necesario para alcanzar lo que deseáramos. Realmente hay cosas que no podemos conseguir sino con la ayuda de la oración. Después vamos a continuar con este tema de la oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta es una producción de videopodcast.mx.